Hola, ¿cómo están? Espero en Dios que pero muy bien. Saludo a todos, a todas. Estoy muy contenta y muy emocionada en esta 9ª sesión de Cristología, pues reconociendo que es un grupo bastante comprometido, que han estado estudiando, leyendo y han participado mucho en el grupo de WhatsApp. Hemos estado haciendo un recorrido integral para conocer el contexto histórico de nuestro Jesús, nuestro buen Jesús. Hemos hablado de cómo se comprendía al ser humano en su tiempo, es decir, la antropología. Hemos hablado de la cultura, sus valores culturales, tanto para hombres como para mujeres. Hemos hablado de los mapas de pureza e impureza. Hablamos también sobre la situación colonial o esto que decíamos, vivir bajo el Imperio Romano, que se identifica con una situación imperial o colonial. Más bien, hemos hablado del triple impuesto, el aspecto económico. Y hace 8 días, o en la sesión anterior, hablamos acerca de las 4 propuestas religiosas en el tiempo de Jesús. Con esto pues ya tenemos un mapa o un itinerario, más bien un mapa, una serie de coordenadas que nos ubican en un plano, en un contexto social, político, cultural y económico. A estas alturas ya podemos comprender de manera más clara, o tratando de ser más claras, en cuanto a lo que hizo y dijo Jesús. El día de hoy quiero compartirte un tema que para mí es apasionante. No se acabaría, no sé en cuántas sesiones, no se acabaría el tema. Aquí solo te voy a dar unas pinceladas porque pues es una materia completa que se puede trabajar a lo largo de un año. Pero que me parece también es de los temas menos profundizados. Me atrevería a decir también que menos estudiados, y hoy por la aparición de otro tipo de cursos, muy confundido. Pero bueno, trataré de dejar aquí pues la claridad de este tema. Se trata nada más y nada menos que los milagros de Jesús. Vamos a ver. Jesús de Nazaret nos enseña de manera pedagógica, didáctica, el rostro de Dios y con él el proyecto de Dios para la humanidad. El proyecto de Dios para la humanidad no es otro que el reino de Dios. Digamos que en los milagros de Jesús, en el caso de Juan, los signos de Jesús, no son otra cosa sino una herramienta pedagógica, didáctica de Dios. Podríamos hablar de la pedagogía de Dios, podríamos hablar de la pedagogía de Jesús, evidentemente, a través de los evangelios. ¿Qué pedagogo más evidente tenemos si no es Dios, que nos va levantando cada vez que nos caemos de la manera adecuada a la época humana, ¿no? No podía hablarnos con el mismo lenguaje del Antiguo Testamento a los seres humanos del siglo XXI, por ejemplo. A muchas personas de esta época les cuesta trabajo leer el Antiguo Testamento porque creen que solo hay un Dios enojón, vengativo, colérico.
pero pues no se comprende precisamente porque son dos culturas diferentes, dos épocas diferentes, y como no hay este respeto que queremos leer con los anteojos de hoy, con la visión de hoy, con el contexto cultural de hoy, y esto no es posible. De tal manera que en el caso de los milagros, pues diríamos que Jesús de Nazaret emplea la pedagogía de Dios para acercarnos al reino y mostrarnos el reino con dos elementos concretos. Uno, las parábolas, con una extraordinaria sensibilidad de lo que él vive y con una extraordinaria creatividad. Se habla de esta inteligencia de Jesús integral, ¿no? Jesús puede mostrarnos el reino a través de un granito de mostaza o por la pérdida de una moneda que pierde una mujer. Y claro, ya comprendiendo el contexto cultural de hombres y mujeres en el tiempo de Jesús, pues sabemos la importancia de esta parábola. Y hablar, por ejemplo, del grano de mostaza, el ver cómo crece y se convierte en un arbusto, habla de un hombre que observa, que valora y que nos enseña a cuidar, ¿no? Acciones del Verbo, acciones de Jesús. En el caso de los milagros, diría yo que es un poco más complejo, porque mientras las parábolas nos invitan a incluso hacer una disertación literaria, los milagros nos empujan un poquito más allá a la propia existencia humana. Y bueno, en principio quiero agradecer al padre Ramón, que fue mi maestro en La Salle, quien me dio Cristología y que me hizo enamorar de Jesús. Y antes que él, pues evidentemente mi catequista, la señora Silvia, que me enseñó precisamente eso, que Jesús es el verbo que le da sentido a nuestra vida. Y ambos trataban de explicarnos a nivel grupal la importancia de los milagros, pero yo la comprendí mucho después cuando pude observar el conflicto en que entran muchas personas al hablar precisamente de los milagros de Jesús. Y sobre todo pude comprenderlos más cuando pude observar el dolor humano y la necesidad de humanización de nuestra sociedad. Así que bueno, sin más preámbulos, quisiera, pues como siempre, sugerir algunos libros. Uno es Los Milagros de Jesús. Es de Padre Salvador Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo. Se llama Exégesis y Proyección Pastoral, de Editorial Dabar. Pues es eso, un exégesis, un estudio muy, muy sistemático de los milagros de Jesús. El otro que les sugiero, muy sencillo, muy, muy sencillo, yo diría muy catequético, muy puntual, a veces sí muy, muy esquemático, pero bueno, ayuda a clarificar muchas cosas. Es Los Milagros de Jesús, ¿qué dicen de Dios y de Jesús?, de Jaume Fontbona. Este es de Maús, el número 74, el Centro de Pastoral Litúrgica. También pues se puede conseguir en Editorial Dabar. Actualmente yo me imagino que puede estar en alguna librería digital. La verdad es que no los he buscado. Si el día de hoy yo escribiera un libro acerca de los milagros de Jesús, me atrevería a decir o a ponerle un título que dijera Los Milagros de Jesús posibilitadores de la humanidad.
¿Y por qué digo esto? Bueno, en el tiempo de Jesús, en esta Galilea que hemos retratado de manera pues bastante profunda, existían los llamados o conocidos muy bien en su tiempo taumaturgos. El taumaturgo es el equivalente a curandero en nuestra cultura occidental o mexicana concretamente. Los taumaturgos del tiempo de Jesús eran exactamente estos curanderos, estas personas a las que se acudía cuando había un enfermo grave en casa. Sin embargo, los taumaturgos ya del tiempo de Jesús se van desvirtuando. Este don de sanación que tenían lo comienzan a vender. ¿Y por qué lo comienzan a vender? Para ganar honorabilidad. Un taumaturgo regularmente se le ubica curando a los hijos de los grandes funcionarios, a los funcionarios, a los hijos de los sacerdotes más ricos, incluso a las personas del Sanedrín, a los que se considera con alta honorabilidad en el tiempo de Jesús. Por tanto, ¿qué va ocurriendo con un taumaturgo del tiempo de Jesús? Pues que entre más personas de alto rango, más personas con honorabilidad ha curado, pues él también va subiendo su honorabilidad. Y esto lo vieron como una oportunidad para crecer económica y honorablemente en su tiempo los taumaturgos. Nuevamente tenemos un rol exclusivo de hombres. Y en este sentido, pues podríamos decir que el don se desvirtúa en cuanto se va vendiendo. De ahí surgiría la pregunta, y creo que ya una respuesta de cada quien: ¿qué hace diferente a Jesús de estos taumaturgos? Incluso, ¿qué lo hace diferente de los profetas que también curaban, que también reanimaban a jovencitos, ¿no? En el caso de Elías. ¿Dónde está la diferencia en cuanto a Jesús? Y vamos a encontrar muchísimas. La primera que ya mencioné. Los milagros en las manos de Jesús no son un desplante del poder de Dios. No lo hace solo para mostrar que es el Hijo de Dios, sino porque quiere humanizar a quien se lo hace, hacia quien va destinado el milagro y a los que están alrededor. Siempre hay un detonante humano, siempre hay eso, exactamente. Los milagros tienen como centro, como objetivo principal, la persona humana. Y de ahí los 4 tipos de milagros que realiza Jesús. En el caso de los taumaturgos, solo se reconoce, o de estos curanderos, los milagros sobre la salud. Los otros 3 tipos de milagros que ya les mencionaré en un instante no se ubican ni en Flavio Josefo ni en otros historiadores de su tiempo. Theissen, John Mayer no nos ubican en ese sentido. Así que bueno, la primera gran diferencia, me parece, es que Jesús nos hace presentes o posibles los milagros para mostrarnos con él el reino de Dios. Igual que tratará de mostrarlo a través de las imágenes de las parábolas. Nos acerca el reino, nos mete en el reino de Dios. Esta es la apasionante de los milagros.
Y el siguiente, pues ya les comentaba, es esta serie de milagros que no se ven en otros personajes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los 4 tipos de milagros que realiza Jesús? El primero, y que ahora podríamos comprender muy, muy claramente gracias a la antropología del tiempo de Jesús, son sobre la salud. El primer tipo de milagro sobre la salud habla de cómo Jesús cura a los ciegos, cura a los de la mano seca o a los paralíticos, cura a los leprosos. Todo tiene que ver con la persona y con estas 3 zonas de la personalidad en el mundo judío que ya platiqué en el primer video. ¿Se acuerdan? Ojos y corazón, conciencia afectiva, oídos y boca. Es la zona de el conocimiento y la se me fue la autorrevelación, perdón. La siguiente, la tercera, serían manos, brazos, piernas y pies, que nos hablan de la acción social. Esta acción social, entonces, es curada, decía en ese primer video, ¿verdad? Cada vez que Jesús cura a un paralítico, lo que está devolviendo es a este sujeto social. Deja de ser un objeto de su cultura para transformarse en un sujeto de acción social. Cada vez que cura a un invidente, lo que hace es generar sujetos conscientes. Dejan de ser objetos de su cultura que los considera pecadores, como al ciego de nacimiento, donde preguntan quién pecó, este o sus padres, y Jesús responde, ¿verdad? Ni este ni sus padres, es para demostrar el poder de Dios, para mayor gloria de Dios. Entonces, cada vez que cura a Jesús a un ciego, lo que está haciendo es generando un sujeto consciente. Y cada vez que cura a un sordo mudo, lo que está generando son sujetos de autorrevelación y de conocimiento. Dejan todos de ser objetos de la cultura donde han nacido. Este es un primer tipo de milagros. El segundo tipo de milagros se refiere a la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza nos referimos a cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando Jesús domina al viento y al mar, cuando Jesús multiplica el pan y los peces y cuando Jesús transforma el agua en vino. Ese es el segundo tipo de milagro. El tercer tipo de milagro se refiere a los exorcismos. Jesús expulsa básicamente demonios. Nunca vamos a ver que Jesús expulse diablos o a Satanás, ¿no? Aquí tendremos que comprender, y lo vamos a hacer con una pequeña exégesis, la cosmovisión hebrea, la cosmovisión de los judíos en tiempo de Jesús. No es lo mismo hablar de ángeles y demonios antes de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ni después de él. Para los hebreos, los ángeles y los demonios no tienen una jerarquía, sino más bien, como se los decía en el video anterior, pues poseen roles, ¿no? De tal manera que en el caso de los exorcismos, Jesús echa fuera a los demonios del cuerpo humano, porque en ese tiempo también tenemos que ubicar que pues no se sabía, por ejemplo, de dónde venía la epilepsia, y se le hace coincidir con la posesión de un demonio. Pero bueno, más allá de eso, más allá de lo que hoy sabemos de medicina, el sentido humanizador de los milagros y la presencia del reino, eso es lo que vamos a trabajar aquí. Y por último, tenemos los milagros de reanimación. Actualmente todavía muchos libros ponen el cuarto tipo de milagro como milagros de resurrección. Yo no soy muy afecta a decir esto porque
De hecho, en nuestro credo cada domingo decimos, creo en Jesús, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Para nosotros los católicos, las católicas pues, para nuestra religión, el primer resucitado de entre los muertos es Jesús de Nazaret. Jesús es quien vence a la muerte. Hace poco celebrábamos la Pascua. San Pablo nos dice que si no creyéramos en la resurrección de Jesús, vana sería nuestra fe. Entonces, el primer resucitado de entre los muertos es Jesús de Nazaret. No fue Lázaro, ni la hija de Jairo, ni el hijo de la viuda de Naín, ni la suegra de Pedro. Ellos no fueron los primeros resucitados. El primer resucitado de entre los muertos es Jesús. Es quien vence a la muerte, es quien vence al mal. De ahí que yo les llamo más bien los milagros de reanimación. La tradición nos dice que en el caso de Lázaro, por ejemplo, lo estuvieron persiguiendo para sacarle más acerca de cómo Jesús lo había resucitado, ¿no? Nadie había hecho algo parecido. Y lo mataron para que no siguiera hablando de este milagro. De tal manera que si ubicamos en el caso de Jesús de Nazaret, solo se habla de la tumba vacía. Él no vuelve a morir. Y bueno, ya es más complicado, ya tendríamos que hablar un tema concretito de la resurrección, de cómo comprenden la resurrección de los muertos el mundo, la escatología judía, y cómo la comprendemos desde la escatología católica. Que hay un punto de conversión, es verdad, pero ellos todavía están esperando la resurrección de los muertos, como le dirá Marta a Jesús cuando pide que resucite a su hermano, ¿no? A Lázaro. Entonces, sí es bien importante para mí señalar que estos 4 tipos de milagros son sobre la salud, exorcismos, sobre la naturaleza y de reanimación. Porque nuestra fe dice, Jesús es el primer resucitado de entre los muertos. Y claro, después de él alcanza la resurrección. Él fue quien alcanzó la resurrección para nosotros, para todos nosotros después de él. Con este preámbulo, pues solo quiero señalar, 2 cosas. Una, cada uno de estos 4 tipos de milagros nos acercan al reino de Dios. Sobre la salud, significa que el reino de Dios es salud. Esto es vital para todo ser humano. ¿De qué sirve la promesa a Moisés, a Abraham, de una tierra que emana leche y miel? De que habrá una gran descendencia, como estrellas hay en el cielo, como arenas hay en el mar y en el desierto. ¿De qué sirve eso? Y una larga vida si no hay salud. Entonces, el reino de Dios es salud. En el caso de los exorcismos, es bien claro en los milagros. Jesús ha echado fuera el mal. El mal ha sido eliminado. En términos filosóficos y teológicos hay algo bien importante que a lo mejor, y quiero eso, que desate preguntas, ¿no? Cuando hablamos de que el mal existe, esto es verdad. Así como hay blanco, hay negro, ¿no? Y tenemos razón, porque lo que existe tiene un principio y un fin. Verán atrás de mí unas plantas. Me encantan a mí las plantas y las cuido y bueno, yo sé que nos dan oxígeno, pero sé que tienen un principio y un fin. Así el mal tiene un principio y un fin. El mal no es eterno.
todo es pasajero. Y eso es lo que quiere decirnos Jesús cuando expulsa a los demonios. Solo Dios es para siempre. Cuando Yahvé le da su nombre a Moisés, yo soy el que soy, significa que Dios no existe, Dios es, porque lo que es no tiene principio ni fin, Dios es. Por eso en el Evangelio según San Juan, Jesús dirá repetidamente, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El yo soy, la palabra yo soy es poder, es fuerza, porque solo Dios es y el único eterno es Dios. De tal manera que el mal ha sido exterminado por Jesús. Los exorcismos significan eso, que el reino de Dios ya llegó y por eso el mal ha sido expulsado, ha sido echado fuera. En el caso de la naturaleza, pues vamos a ver que la multiplicación de los panes, la conversión del agua en vino, significa que la gracia de Dios es sobreabundante. Cuando Dios nos da, no es poquito, es sobreabundante. Por eso es pidan y les dará, se les dará. Cuando pedimos la gracia, se nos da de manera sobreabundante. Y finalmente, la reanimación. El reino de Dios es vida plena y el dueño de la vida solo es Dios. Para nosotros Dios tiene un rostro ahora, es el rostro de Jesús. Y este rostro nos invita a creerle a Dios, a Jesús. No solo creer en Jesús, sino a creerle a Jesús. Y finalmente, para terminar este video, diré que los milagros hay de una sola tradición doble, tradición triple y tradición cuádruple. ¿Qué significa esto? Parecen matemáticas, ¿no? Bueno, que hay milagros exclusivos de cada evangelio que no se ven en ninguno de los otros tres. Hay milagros que existen en 2 de los evangelios. Regularmente quienes coinciden son Mateo y Lucas. Hay milagros que existen en los 3 evangelios sinópticos, pero no en el evangelio de Juan. Y hay uno solo de cuádruple tradición, que es la multiplicación de los panes. Y yo diría de quíntuple tradición, porque bueno, en realidad Lucas presenta una doble narración de la multiplicación de los panes, una donde sobran 12 canastos y otra donde sobran 7. Una multiplicación que se refiere al pueblo de Israel y otra que es para todos, para todo el mundo conocido. Entonces, hasta aquí dejo la introducción a los evangelios y trataré de hacer 1 o 2 exégesis y proponerles un ejercicio para que pues ustedes se lancen, se arriesguen a discernir lo que son los milagros y a saborearlos, porque me parece que ahí saboreamos la unidad, la humanidad plena de Jesús. Ahí sí podemos reconocer este Dios tan humano y este hombre tan divino que es Jesús de Nazaret. Hasta aquí dejo este primer video. Gracias.